El historiador e investigador Miguel Guardado Rodríguez, coautor del libro Morón Consumatum Es, presentó en el día de ayer en la sede de Dime los resultados de sus últimos años de investigación sobre la repercusión del golpe militar del 36 en Morón de la Frontera y la posterior represión. La labor de investigación conjunta entre el historiador moronense y el alcalareño José María García Márquez es un texto en el que se detalla lo sucedido en la localidad desde julio del 36 hasta 1953. Según Guardado Rodríguez, las características de la represión militar en Morón fueron similares a las de otros municipios, si bien en la localidad de la Sierra Sur además fueron especialmente cruentas, ya que se intentó dar un escarmiento a una población que fue contraria a la sublevación militar. Son similares. Todo obedecía a un plan que estaba fraguándose desde que el Frente Popular ganó las elecciones de febrero del año 36, y ese plan estaba diseñado por los militares golpistas. Había que exterminar a la izquierda, a los sindicalistas fundamentalmente y a todo lo relacionado con la República, y como había unas órdenes muy precisas de que había que hacerlo con una forma, una estructura militar ya predeterminada, en cada pueblo, en cada ciudad, los comandantes militares que eran designados por la división sublevada aplicaban lo que Queipo, en este caso en Andalucía, les decía que había que hacer, y la forma era la misma en todos los lugares. O sea, la etapa de la represión o las etapas de la represión se aplican primero los bandos de guerra, después los sumarios, los sumarísimos, los consejos de guerra sumarísimos, y así se hace en cada una de las ciudades de nuestro entorno, tanto en Andalucía como en Extremadura, que era por aquella fecha lo que estaba bajo el mando de Queipo de Llano. Frente a versiones que tratan de circunscribir los efectos de la guerra civil a escaramuzas o enfrentamientos más o menos violentos entre dos bandos, las investigaciones emprendidas por los historiadores locales demuestran que tanto durante el periodo de guerra como durante las décadas posteriores, la violencia entre los sublevados fue mayor y planificada. No solo la proporción, que evidentemente ya es muy importante, las cifras son importantes, pero es más importante, y yo lo subrayo cada vez que tengo oportunidad de hacerlo, la naturaleza de esa violencia. Una era espontánea y descontrolada, que era concretamente la que aplicaron los izquierdistas, y otra era perfectamente calculada. Y ahí es donde radica fundamentalmente todo el hecho, el secreto a la hora de estudiar cómo se genera la violencia en uno y en otro bando. Y por supuesto las cifras son desproporcionadas. Lo acabamos de ver en el caso de Morón y lo podemos ver en Marchena o lo podemos ver en cualquier otro lugar, y por supuesto ya a nivel de Andalucía, de Extremadura y de toda España. Las cifras son incomparables, pero en fin, las cifras son las que son, pero además hay que insistir en la naturaleza, en el hecho de cómo se aplicó esa y la forma de hacerlo en una y otra parte. Las más de 7 décadas que han transcurrido desde 1936 no facilitan la labor de los investigadores. A la opacidad de archivos e instituciones se une la desaparición de muchos de los testigos presenciales. Completar estudios e investigaciones como la emprendida por Miguel Guardado y José María García requieren de paciencia y de una minuciosa labor de documentación, tanto en fuentes orales o en otras fuentes documentales, en su mayor parte dispersas y de difícil acceso. Pues fundamentalmente la carencia es que los dos principales archivos de la represión no están disponibles para la consulta. En concreto, y yo me refiero a Morón, que es lo que conozco mayormente, el archivo de la Guardia Civil de Morón y el archivo de Falange de Morón no está disponible para la consulta, bien porque se destruyó o bien porque está oculto. Me temo que es lo segundo. Ahí es donde está realmente el quid de la cuestión. Ahí es donde está, toda la información de primera mano. Superada esa dificultad, que es importante, pues bueno, hay que recurrir a una dispersión enorme de archivos. Hay que buscar papeles por media España. ¿Por qué? Porque no están centrados o centralizados en un solo archivo. Hay que ir a Sevilla, Salamanca, Alcalá de Henares, Ávila, Guadalajara, Segovia, Málaga, es decir, que hay multitud de archivos, cada uno con una sección determinada que representa a la represión, y que barajar todo esto lleva un coste económico importante, un trabajo de muchísima importancia, y claro, al final, en muchos casos, se ve el fruto, se puede publicar lo que uno está trabajando, pero en otros muchos casos, porque me consta que conozco investigadores que se quedan en la mitad del camino porque al final son incapaces de reunir esa documentación, ese aporte documental que le es importante. También es importante el testimonio oral. Pero el testimonio oral tiene otro problema, que es que las personas que podían prestar su testimonio porque fueron testigos de los hechos, muchos ya han muerto. Y otros, los que viven, pues a lo mejor ya tienen deteriorada su memoria y por lo tanto ya no nos sirve su testimonio. Y además me temo que dentro de 5 años ya el testimonio oral va a ser imposible.
porque estamos hablando ya de personas que, lógicamente, por su edad, ya casi con toda seguridad no vivirán. Y eso es las dificultades más importantes. Según el autor, lamentablemente ni la sociedad ni la clase política ha sabido comprender y reaccionar ante el deseo de justicia de una generación que muy posiblemente desaparezca sin ver cumplidos sus deseos de dignidad, memoria y justicia. Una deuda que no se ha cubierto y me temo que no se va a cubrir. Cuando en el año 2007 se promulgó la ley llamada de memoria histórica, muchas de las personas entendíamos que ya con eso, cuando se estaba, digamos, elaborando, haciendo el proyecto de ley, entendíamos que ya era, digamos, de alguna manera el paso que iba a cerrar precisamente este capítulo. Pero lamentablemente no fue así. ¿Por qué? Porque la ley de la memoria histórica nunca asumió que el Estado exhumara, dirigiera los trabajos de exhumación, sino que delegó ese trabajo en asociaciones o en familiares. ¿Eso qué quiere decir? Que había que solicitar una subvención, que se te daba o no se te daba, y ahora tú ya con tus propios medios tenías que organizar un grupo de arqueólogos, un grupo de médicos, de forense, para después poder identificar y demás. Pero eso la mayoría de las personas no sabemos hacerlo. Y es porque, lógicamente, el Estado se encogió de hombro. Hubo mucho miedo por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero a hacer una ley mucho más avanzada, mucho más contundente para precisamente tapar esta carencia. Y es lo que usted dice, se nos van a ir estas personas, se nos van a ir porque ya están en el límite vital, están rozando ya los 80, los 90 años, y muchas de estas personas, las que se han ido, se fueron sin poder atender este duelo que está interrumpido, y se nos van a ir otras muchas con esta misma carencia.